Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Hoy vamos a hablar de acciones, de mercado de capitales, de fondos de inversión. En otras palabras, es en donde usted puede utilizar su platica para invertir y tener rentabilidades seguras. Lo primero que usted tiene que saber es que cualquier tipo de persona puede invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Antes escuchaba que esto era para ricos, que era muy burocrático, que usted tenía que tener un montón de dinero, por lo menos una base muy robusta para poder entrar. Pues resulta que hoy no, hoy usted ya puede ser dueño de una acción de Ecopetrol y por supuesto hoy, por ejemplo, está en 1.800. Usted podría ser dueño de una acción solo con 1.800 pesos. Empieza a pensar, ¿cuánto me cuesta una hamburguesa? ¿Cuánto me cuesta una salida un fin de semana? ¿Cuánto me cuesta un almuerzo? ¿Qué puedo hacer con esa plata si en un mes dejo de tener tantos gastos hormiga y más bien invierto en la bolsa o hago inversiones que me den rentabilidades de forma segura y así entonces puedo multiplicarme dinero? Bueno, eso todo lo vamos a ver en este programa. Para esto también usted debe tener en cuenta las sociedades comisionistas de bolsa. Lo importante es que sepa o no sepa qué son. Usted puede entrar a Google, poner sociedades comisionistas de bolsas y ahí le van a salir una lista de empresas a las cuales usted puede llamar y les van a dar un asesoramiento. Este asesoramiento son sobre los niveles de riesgo de su inversión. ¿Qué significa eso? Significa que según lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que usted siente, porque las inversiones son mucho de emociones, hay que determinar usted qué tanto nivel de riesgo tiene para perder dinero, para ganar dinero, en cuánto tiempo lo quiere sacar, para qué lo va a utilizar. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Y esta sociedad comisionistas de bolsa lo que hace es asesorarlo. Lo único que tiene que hacer es buscarlas por Google y llamar. Para que usted identifique que no es una estafa, lo primero que tiene que pedir es que le certifiquen que está regulado por la AMB, que es el autorregulador de mercado de valores. Si está certificado y tiene el sello de la AMB, entonces eso hace que al final usted pueda estar seguro y empiece a invertir su dinero. Algunas de las opciones que hay de estas sociedades son estas: acciones y valores, usted googlea, ahí le aparece; alianza y valores, usted googlea, ahí aparece; y BBVA y corredores da vivienda. Son simplemente opciones, pero como le digo, hay muchas más. También hoy el mercado está tan democratizado que usted no tiene que hacer ningún tipo de trámite, simplemente tener un celular, bajar la aplicación del celular, ya sea Apple o ya sea Android, aplicaciones como por ejemplo Tri y Tiva. Estas aplicaciones lo que hacen es que usted pueda invertir, aquí también se los había graficado, pero además de eso están certificadas por la Bolsa de Valores de Colombia, es decir, también están certificadas por el autorregulador. Esto significa que está protegida sus inversiones, que puede llamar a asesorarse y que sencillamente estas aplicaciones pues van a ser seguras. Es muy fácil porque usted no solamente puede bajarla desde un celular, sino que adicional a eso pues simplemente pone su nombre, su cédula, su dirección, sus datos y ahí empieza el instructivo para que usted pueda pues invertir. La inversión inicial en estas aplicaciones es cerca de 100.000 pesos, así que de nuevo calcule usted qué puede gastar con 100.000 pesos en un mes y cómo entonces deja de gastarlo y empieza a invertirlos. Con esto entonces ya nos pasamos a la entrevista central y ahí les voy a presentar a mi invitado que sabe mucho del tema y que nos va a seguir guiando de cómo entonces podemos hacer rentable nuestro dinero. Y como siempre les prometo, les traigo a los expertos en el tema, los que todos los días están estudiando pues el tema del día que vamos a hablar. Y hoy estamos hablando de mercado de capitales, de acciones. Ustedes ya lo vieron en las cifras que acabo de decir. Pues bien, les presento a mi invitado de hoy. Él es Jorge Yaro, él es el vicepresidente de Desarrollo de Mercados de algo que normalmente la gente no escucha mucho y no lo conoce. Y en las siglas ustedes lo ven en Google si quieren como AMB. Es el autorregulador de mercado de los mercados de valores. O bueno, ya lo explica Jorge realmente, pero esto es muy importante porque realmente es lo que respalda la seguridad de todos nosotros al momento de invertir, pero ya él lo va a explicar. Por ahora, hola, gracias por estar acá, bienvenido y sobre todo por confiar en estos espacios. No, muchas gracias, Sol, por la invitación. Es un placer estar hablando de estos temas que es el día a día de uno, entonces maravilloso poder estar acá. Bueno, ahora sí, expliquémosle a la gente qué es la AMB. Mira, la AMB o el autorregulador del mercado de valores es un ente muy importante en el día a día de quienes invierten.
¿Por qué? Por ejemplo, esos asesores que van y te dicen, no sé, de un fondo de pensiones voluntarias o de una fiduciaria, esos asesores tienen que estar certificados ante nosotros, ¿sí? Y entonces tienen que hacer un examen durísimo para saber, para que efectivamente verifiquemos que sí saben de lo que están hablando y de lo que están asesorando. Entonces esa es una de las funciones de AMB. Y lo otro supremamente importante es que monitoreamos y supervisamos a todas esas entidades y si alguien hace un caso de defraudación o algo así, los sancionamos y los sacamos del mercado para que queden los mejores al servicio de todos los ciudadanos. Ahí está. Entonces no solamente son como los rectores, los profesores, los que tienen que acreditar que realmente usted termine pues muy bien asesorado, sino que además son como la policía en este tipo de temas. Es decir, vamos a regular y a controlar que todo sea pues con las normas pues precisas para que todos tengamos unas buenas rentabilidades e inversiones. Ahora, sabiendo que es la AMB, que por esa razón fue que lo invité, precisamente porque él sabe cómo funciona el mercado de valores, quiero que le explique a la gente si realmente el mercado de valores es algo para millonarios, es algo muy lejano, es algo como, no, yo para qué me voy a poner a invertir en acciones o en eso si al final yo no sé nada. ¿Cómo aterrizamos eso para la gente del común? Bueno, eso es muy importante porque muchas veces ahorramos, tenemos alguna plata ahorrada y no tenemos, por ejemplo, ni idea qué hacer con la plata. No sabemos si dejarla debajo del colchón, no sabemos si empezar a meterla en una casita para inversión, no sabemos muy bien qué hacer, pero la noticia es que el mercado de capitales nos afecta a todos. E incluso si usted solamente es un cotizante a un fondo de pensiones privado, ya está en el mercado de capitales. Entonces los 18 millones de afiliados que hoy están en una AFP ya tienen esos ahorros en el mercado de capitales y es gracias a estas inversiones que su plata ha crecido en el tiempo. Entonces, ¿qué está ahí? Eso no es para los ricos, eso es para cualquier persona, ¿sí? Pueden ser inversiones desde 100.000, 50.000 pesos que les va a poder meter plata en empresas de la gente, digamos, o de las mejores empresas de Colombia, pero también en el mismo gobierno, si confían en el mismo gobierno, o en los entes que ustedes deseen y por ahí, por el mercado de capitales, pues pueden hacer crecer ese ahorro para al final tener un monto más grande. Ese es como a grandes rasgos y la relación, y ahorita pues vamos a ahondar en cada uno de ellos. Exactamente. Nosotros llamamos a este programa así, como invertir o comprar una hamburguesa. Precisamente, pues porque nosotros tenemos muchos gastos hormigas y seguramente vamos comprando cosas y demás que tal vez en un momento no necesitamos. Y cuando hacemos este tipo de programas es como para canalizar la información y decir, oiga, tal vez si creo conciencia, mucho del dinero que hoy mes a mes invirtiendo o gastando en ciertas formas, la puedo terminar haciendo en una acción. Pero entonces la gente pregunta, bueno, ¿y entonces yo cómo me meto a eso? O sea, ¿a quién llamo? ¿Por dónde busco? ¿Y qué tal que sí sea una estafa? ¿Cómo hace esa persona que al final entrega todo su dinero del mes porque no compró la hamburguesa, porque no se fue a rumbear 2 fines de semana, porque definitivamente dejó de comprar gastos hormigas? Entonces dice, no, después de ver este programa yo quiero invertir en acciones. ¿Qué hace con esa plática? Bueno, lo primero es, siempre hay como unos asesores por ahí, ¿cierto? Obviamente hay unos asesores formales y unos asesores que son los que terminan, digamos, llevando esa plata a pirámides y otras cosas que claramente no queremos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es verificar que esa persona que le está hablando sí pertenece a un intermediario. Un intermediario quiere decir una comisionista de bolsa, un fondo de pensiones, una AFP, o fiduciaria, o una compañía de seguros. Incluso, espera, te pregunto, ¿uno podría preguntarle a esa persona, ¿me muestra su acreditación de la AMB? Sí, y eso es parte de lo que va a hacer exactamente. Entonces, tiene que verificar que que esa entidad a la que la persona trabaja o dice trabajar está supervisada por AMB y por la Superintendencia Financiera y que esa persona esté certificada ante AMB. Y eso lo puede hacer, hay un ente, en la página de la Superfinanciera se puede revisar o en la página del mismo autorregulador se puede revisar. Cédula, se la tienen que dar y ahí sale si está certificado. Entonces, eso ya le da una garantía mucho más grande a la de cualquier persona que le está brindando. Y lo otro es ya, antes, digamos, uno siente que el mercado de capitales puede ser un poco burocrático si lo queremos ver así. Entonces es difícil, toca firmar muchos papeles, pero ahora con el tema tecnológico pues ya se ha evolucionado mucho eso. Entonces ya hay plataformas en el celular, mucha gente en Colombia ya tiene celulares inteligentes y por ahí se puede acceder al mercado de capitales. Entonces ahí existe unos como TRI, Valores Bancolombia tiene otros, La Vivienda Corredores tiene otros. Entonces estas plataformas son supremamente potentes, han ayudado mucho a que la gente entienda un poco más y la invitación es a utilizarlas y obviamente a estar acompañando eso siempre con educación financiera para entender qué es una acción, qué es un bono, qué es lo que está comprando, qué es lo que está invirtiendo para saber cómo puede subir o bajar esa inversión y cómo hacer una inversión de largo plazo.
Bueno, poco a poco voy a ir presentando también al equipo y pues saludándolos a todos, pero por ahora empiezo con Carlos. Carlos, hola, ¿qué más? Y bueno, ¿y cómo le fue a usted con las acciones? ¿Cómo le ha ido? Bueno, Sol, sí, me ha ido bien, pero lo hice solamente una vez. La primera emisión de acciones de Ecopetrol, 1.400 pesos por acción, y vendí a los 3 meses cuando estaba 1.700 pesos por acción. Perdí una valorización importante del doble o el triple de la inversión. Me aceleré, pero me fue muy bien y no he vuelto a invertir. Debería hacerlo más seguido. Mire, hoy vengo con un comparativo de los principales mercados bursátiles en los últimos 12 meses, es decir, del 30 de octubre del año 2023 a hoy, después de 12 meses. Esto lo saqué de investing.com. Veamos. Mire, el principal indicador de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Dow Jones, subió 12.27% en los últimos 12 meses. En España, el IBEX 35, su principal indicador en la Bolsa de Valores de este país, ha subido 17.81%, una valorización muy importante. Perú, el S&P, índice general de Lima, se ha valorizado de una manera importante, 16.65%. Pasemos al DAX alemán también. Se ha valorizado muchísimo en el último año, 15.43%. El índice MSCI de Colombia, el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, ha ganado en el último año 10.51% en terreno positivo, se ha recuperado. El FTSE 100 de Inglaterra sube 6.95% en los últimos 12 meses. El CAC 40 de París, una leve valorización en los últimos 12 meses, 1.51%. Y hay un índice que cae, entre otros, y es el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Brasil, que cae 1,08%, Sol. Gracias, Carlos. Y bueno, cuando uno ve absolutamente todos estos números, pues otra de las preguntas que sale es, bueno, y también porque pues como periodista lo he escuchado durante todo este periodo, Jorge, y es que el mercado de Colombia es muy chiquitico, es que el mercado de Colombia pues no renta lo que uno esperaría, es que de verdad es una pérdida de tiempo, adicional a eso es una burocracia. Entonces, cuando uno ve todas estas bolsas y estos índices, al final me queda preguntarle, ¿realmente ¿invertir en Colombia es rentable? Invertir en Colombia es muy rentable y uno tiene que hacer obviamente un análisis profundo de cada una de las empresas donde quiere invertir. En el Colcap hay muchas empresas y uno tiene que mirar cuáles le gustan más, analizar cuál tiene una mejor, digamos, perspectiva. Y Colombia tiene una particularidad en este momento, y es que si bien Carlos ahorita mostraba los índices en los últimos 12 meses, se ve como muy parejo, digamos, Colombia con otros países, pero si tomamos un periodo un poco más amplio, desde pandemia, lo que tenemos es que desde pandemia hay una desvalorización fuertísima por pandemia, después se valoriza y muchos de esos países, sobre todo los latinoamericanos, están en sus máximos. Colombia no pasó eso. Entonces Colombia hubo un hito en 2022 que fue toda la incertidumbre política, digamos, no es por gobierno u otro, pero la incertidumbre que se generó alrededor y toda la incertidumbre sobre todo de ese tipo de acciones que están ahí. Entonces Ecopetrol, Bancolombia, todas esas acciones importantes ahí que están no se han valorizado todavía lo que pueden valorizarse. Entonces, si uno mira realmente... Es el momento de comprar para ganar. Si uno mira el valor de esas empresas, son unas empresas súper lindas, por decirlo de alguna forma, que tienen una valorización proyectada muy alta, pero que están baratísimas. ¿Hoy cuánto vale una acción de Bancolombia, por ejemplo? Pues tocaría mirar. Bueno, no, pero miremos. Miremos cuánto está la acción de Bancolombia. Espérenme un segundo. Sí, porque es que ahí va. Si uno se puede comprar un café a una acción... ¿Cuánto está la de Bancolombia? A ver. Miremos un segundo. A ver, aquí. Mercado en línea. Renta variable. Preferencial Bancolombia, 33.000. La preferencial. Sí. La sin voto. Bancolombia, 36.200. Sí. Creo. Sí, 36.200 la tengo acá. Les muestro lo que estoy haciendo. Esto lo que estoy haciendo es simplemente entrar a Google, entro a la Bolsa de Valores de Colombia, ahí está, y ustedes pueden ver los índices, ahí está. Entonces, pues, y los índices y las acciones. Entonces, en estos momentos Ecopetrol vale 1.895.000 pesos. ¿Usted qué puede hacer con 2.000 pesos? Ser dueño de Ecopetrol, por ejemplo. Semargos, 7.530. ¿Cuánto puede gastar usted con 8.000 pesos? Ser dueño de una acción. Un cafecito se le va ahí, sí. ISA, Grupo Argos, vale 17.800. ¿Usted qué puede hacer con esa plata? Ser dueño del Grupo Argos. Y bueno, estábamos hablando de Bancolombia, 36.200 pesos. Eso es más o menos un almuerzo. Entonces, miren que además hay dos cosas interesantes ahí. O primero les voy a contar una anécdota personal. Cuando salió ISA e ISAGEN,
que ya fue hace muchos años, la primera vez que salieron a bolsa, la cuota mínima que uno podría comprar era 500.000 pesos. Yo tenía 12 años. Y mis papás me financiaron eso, les pagué a mis papás con la mesada que ellos me daban, y me volví accionista de Isagen, y con eso cuando me fui a vivir solo de la casa a los 21, pude amoblar toda la casa con 500.000 pesos que compré a los 12 años. Entonces esas son las dinámicas que uno quiere ver. Antes existía mucho la dinámica que en las familias, por ejemplo, países se regalan acciones de Bavaria. Del grupo antioqueño. No, del grupo antioqueño, y se generaban unas valorizaciones importantísimas. Y esa es una dinámica que queremos otra vez atraer, y yo creo que el mercado está todavía en su potencial. Hay elementos para trabajar, y yo creo que temas, por ejemplo, como la integración de las bolsas es un tema muy importante para poder tener más jugadores, más inversionistas. Pero yo creo que el mercado es un mercado que tiene un potencial de valorización muy alto, y es el momento que todavía no hemos hecho como ese cierre con otras bolsas de la región para comprar en estas acciones que estamos diciendo acá. Perfecto. Este es un tema que normalmente lo hemos visto álgido, lo hemos visto lejano, como he dicho en la entrevista. Entonces es para aterrizarles. Primero, cualquier persona puede entrar. Usted, yo, cualquier persona, no importa el salario, no importa el estrato en Colombia, puede ser dueño de una acción. ¿De qué forma lo puede hacer? Pues lo puede hacer, como lo acaba de explicar Jorge, por unas diferentes plataformas que hoy el mercado tecnológico da, como por ejemplo TRI, Bancolombia, Vivienda, digamos que son plataformas que democratizan el mercado, y que usted lo único que tiene que hacer es buscar esa aplicación, ya sea Android o ya sea iPhone, busque la aplicación, por ejemplo, de TRI, entra y ahí le va a pedir su cédula, su nombre, tal vez algunos datos personales como dirección y teléfono, y ya después empieza pues como el instructivo para saber usted cómo puede comprar una acción, y así funciona todo lo demás. Entonces es importante que sepa que si no se quiere comer una hamburguesa, si no quiere salir, si no quiere gastar de más, pues puede hoy ser dueño de alguna acción. Para que me entiendan mucho mejor, les paso la nota que mi compañera Marta Olaya lo hace siempre, y es entregar un contexto más a fondo de lo que estamos hablando. Ahí está. ¿Sabían ustedes que sin importar su estrato socioeconómico o su nivel de ingresos, ustedes pueden comprar acciones e invertir en la bolsa de valores incluso desde los 15.000 pesos? Muy bien, pero antes de ejecutar la orden, ¿estás seguro de comprender los riesgos de jugar en bolsa? Totalmente. Es decir, más barato que un combo de hamburguesa o incluso que un corrientazo. Pero vamos a preguntarle a la gente acá en las calles qué tan familiarizados están con las inversiones en la bolsa de valores. No, cualquier persona que tenga la posibilidad y tenga un recurso para que quiera producir y ganar pues algo más de dinero puede hacer. Entonces depende de cómo estén los bonos, asimismo se requiere el capital, pero con poco capital se puede invertir. Hace unos años Ecopetrol vendió unos bonos muy baratos y después dieron una muy buena rentabilidad. Uno puede acercarse a los bancos, inclusive ahí te ayudan, o incluso ya existen aplicaciones como TRI donde tú solamente con la cédula en pocos días puedes hacer eso, y desde el monto que cueste la acción. De pronto, ¿cuánto puede costar una acción para la gente que no sabe? No, eso sí depende, es completamente variable, pero se consiguen baratísimas, desde 13.000 pesos hasta 400.000, digámoslo así. Bueno, pues ya vimos, la mayoría de personas en las calles conocen acerca de la inversión en la bolsa de valores. No se debe ser empresario ni ganar tanto dinero para hacerlo, pero preguntémosle a los expertos qué se necesita para hacer estas inversiones, y sobre todo para que no nos engañen, porque a través de las redes sociales se presentan estafas. ¿Cómo invertir y desde qué monto se puede hacer? Ajá, ¿y cuánto valen mis acciones? Deje verlo en la computadora. 25 centavos pieza. ¿Qué debo hacer? Vamos a decirlo así, tendrá $25 si vende ahora. ¡Venda, venda, venda! $25. Fondos de inversión donde usted puede arrancar desde 50.000 pesos y puede tener un portafolio de unos títulos que se denominan TES, que en últimas es prestarle dinero al Estado, que tiene una rentabilidad fija de esos títulos, luego empiezan a moverse en los mercados. También hay bonos, fondos de acciones de renta variable, donde le venden a usted, digámoslo así, la canasta de acciones de Colombia. Y recordemos que también existen los fondos de inversión colectiva, es decir, para que usted deposite su dinero en varias acciones y, como dicen coloquialmente, no dejen todos sus recursos en una sola canasta. Soy Marta Olaya para Economía al Alcance de Todos, donde los números cuentan su propia historia. Para tu información, acabo de ganar $25 en la bolsa de valores. Compra barato y vende caro, ese es mi lema. Excelente de contexto. Marta, Jorge, buenas noches. Tengo dos preguntas. Uno, en ocasiones, yo no puedo decir que en todas, pero
en lo que he observado, la acción realmente a lo largo de un año no me está reflejando realmente las ganancias de la compañía. Es decir, uno puede ver ganancias de Semargos, de Almacenes Éxito, de ISA, de cualquier empresa que cotiza en bolsa con unas ganancias netas fabulosas, millonarias. Pero si miramos la acción, muchas veces cierra en terreno negativo y el accionista va a mirar y dice, no, perdí este año, no hay ganancias, pero ¿por qué si la compañía ganó tanto dinero, esta acción no se valorizó tanto por ciento? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es lo que se conoce como el análisis de los fundamentales. Pero no me quiero poner muy técnico, pero lo que hace o lo que debería reflejar la acción normalmente es las ganancias de esa empresa de 5 o 10 años a futuro traídas al valor de hoy, ¿sí? Ese es como el equivalente de lo que debería costar una acción de una empresa. ¿Qué pasa muchas veces? Que muchas veces eso ocurre y eso se trata de igualar cuando hay muchos inversionistas invirtiendo o pujando por la acción para llegar a ese nivel. A veces lo que pasa es que por incertidumbres ya propias del mercado, entonces, oiga, no sé si me van a poner más impuestos por los dividendos. Oiga, no sé si por invertir acá me van a hacer ahora un impuesto al capital. Todos esos ruidos que generan en la compra y venta de acciones hacen que a veces precisamente se haga como esa brecha entre lo que uno espera, que uno ve como, oiga, esto es súper potente esta empresa, porque el precio de la acción no está reflejando eso, y pues ese precio, digamos, de mercado de la acción. Entonces, eso pasa a veces. Pero eso me da una cuña, digamos, para algo que me parece interesante. Y acá nos estamos metiendo mucho en acciones, ahorita nos metemos en lo que habló Marta, que me parece muy importante también, los fondos de inversión colectiva y los fondos de pensiones voluntarias. Pero es lo siguiente, ustedes han escuchado en la calle seguro que dicen, por ejemplo, no, es que los bancos ganan mucha plata, ¿cierto? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿cierto? Si los bancos ganan mucha plata, usted precisamente puede meterse, comprar una acción de Bancolombia y, como tú decías, se vuelve dueño de esa participación de Bancolombia, entonces usted también va a ganar mucha plata, ¿sí? Ya sea porque esas utilidades de ese banco después se vuelven dividendos y usted va a recibir esos dividendos, o porque, como dice Carlos, ya se empieza a nivelar el precio de la acción con el valor realmente de esa empresa. Entonces, si usted dice, Sarmiento gana mucha plata, el Grupo Antioqueño gana mucha plata, o Ecopetrol también está haciendo billones y billones y billones de utilidades. Es porque invierten la plata y no se la gastan en cositas. Exacto. Entonces, listo, si usted quiere exactamente ganar el mismo porcentaje proporcional a lo que ellos ganan, es tan fácil como invertir en el mercado accionario. Entonces, es un tema muy importante para que tengamos allá. O incluso, si metemos en inversiones afuera, pues las utilidades de Musk o las utilidades de Apple también las podemos traer a nosotros porque podemos invertir en la acción de Apple o eso afuera, pero pues acá estamos hablando del mercado colombiano. Pero es importante entender entonces qué es lo que estoy comprando. Lo que estoy comprando es una participación de una empresa. De las utilidades de las empresas futuras, una parte va a ser mía. Entonces, pues estoy ya en la misma balanza de esos que uno dice que ganan mucho. Si es tan cierto, compren la acción. Bien, Jorge, segunda pregunta. Uno de los productos financieros más llamativos después de la cuenta de ahorros es el CDT. Es seguro en la mayoría de las veces, si no en todas, me responde el banco a 3, 6, 12 meses. Siempre se ha dicho, compren alguno de los productos o inviertan en alguno de los productos de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cuál es su recomendación con la misma garantía que me da el CDT, con mejores ganancias, con el mismo riesgo o con menor riesgo que el CDT, pero que yo de verdad elija otro instrumento financiero, otro producto, en vez del CDT para ganar un poquito más, Jorge? Pues mire, ahí entran muy bien los fondos de inversión colectiva y los fondos de pensiones voluntarias. Y en el tema de los CDTs no es necesariamente que, ¿cómo decirlo? O siempre uno puede tener una parte en un CDT y otra parte en otras inversiones. Y no está mal, digamos, tener una parte que sea fijo a 5, a 6 meses o a un año o a 18 meses, porque tiene una garantía pues, de que eso está a término fijo, sabe que no lo puede utilizar. Hay otros productos que, por ejemplo, en el mercado de los fondos de inversión colectiva, que invierten, como decía el experto en la parte de Marta, que invierten en diferentes títulos, no solamente en una acción, y si usted no es experto en una acción, entonces puede, digamos, hacer un portafolio diversificado, que son estos fondos de inversión colectiva, pueden invertir en los títulos de deuda pública del gobierno nacional, o en CDTs incluso, una parte de ese fondo de inversión colectiva, hay una parte en CDTs y otra parte en acciones, y uno ahí lo que hace entonces es que empieza a tener un concepto muy importante en inversiones, que es el concepto de diversificación. No meter los huevos en la misma canasta, ¿sí? Entonces uno tiene un riesgo del gobierno, ¿sí?
Ya usted quiere, si quiere asumir ese riesgo o no quiere asumirlo. Tiene un riesgo de algunas empresas, digamos las más importantes de Colombia, que fueron unas de las que hablamos ahora, y tiene un riesgo, por ejemplo, en CDTs, que el riesgo es muy bajo, y así lo que hace es que nivela y tiene un portafolio mucho más adecuado. No es necesariamente entonces salir de CDTs. Hay momentos que los CDTs son muy buen negocio. Entonces, claramente, ¿qué hicimos muchos cuando estaban las tasas tan altas? Pues efectivamente nos pasamos a un CDT o en fondos de inversión colectiva una cosa que se llama alternativas cerradas, que es el CDT, digamos, del mercado de capitales. Y ahí pues, tuvimos rentabilidades de 14-16%, que claramente fueron muy favorables y pues con un riesgo mucho más bajo. Pero la invitación es, si usted no conoce, si usted dice, oiga, yo no tengo ni idea de si Bancolombia es buena o mala, Ecopetrol es buena o mala, ahí se puede acercar con estas empresas, con estos intermediarios. Ahí hay un asesor certificado, por favor, por AMB, y ellos le van a hacer una cosa que se llama el perfilamiento del cliente. Entonces van a decir, oiga, Sol Suárez, usted es muy conservadora, es muy agresiva, les hace unas preguntas técnicas para saber si Sol Suárez tiene un perfil, y a partir de eso le recomiendan alguna de las opciones que se aplica a ella, y ya ella no tiene que ser experta en el mercado de capitales, saber perfectamente qué hace una, qué hace otra acción, sino que le hacen un portafolio, digamos que perfectamente con una conveniencia para ella, pensado para ella y para el perfil de ella. Entonces, esa es la invitación también. No necesariamente que ustedes tengan que ser unos expertos en acciones, sino puntualmente que se dejen también asesorar por estas personas que son expertas y que pues ya han pasado un esquema de certificación del autorregulador. Entonces, si usted tiene dinero, puede ser el dueño de una acción y lo puede hacer sin importar cuánto gana, cuánta edad tiene o en qué lugar de Colombia viva. Lo segundo es que si no quiere con las acciones, entonces puede hacerlo con fondos colectivos. Pero la pregunta es que ya Jorge lo acaba de explicar. Fondos de inversión colectiva simplemente es que usted llega, toca la puerta y con la plata que usted tiene, pues y con el perfil de riesgo que usted tiene, pues simplemente lo que hace es decir, venga, ¿será que lo hago en finca raíz? ¿Será que lo hago en CDT? ¿Será que lo hago en acciones de alto valor, en commodities como el petróleo y demás? Todo eso, si usted no lo sabe, simplemente estos fondos de inversión colectiva, pues le determinan a usted el riesgo y ahí sí saben dónde meter su platica. Pero entonces, Jorge, ¿cómo le decimos a la gente cómo llegar a esos fondos? Es decir, lo escriben por Google, a quién llaman, cómo tocan la puerta y decir, venga, necesito esa asesoría para saber mi plata para dónde va. El punto de entrada más común que se ha visto es que, por ejemplo, yo tengo una cuenta en un banco X y ahí tiene por lo general una fiduciaria asociada a ese banco. Entonces, fiduciaria Banco Bogotá, fiduciaria Bancolombia, y ese es como el mecanismo de entrada más fácil y más sencillo. Ellos le tienen entonces que brindar o poner un asesor, y ya con ese asesor ya puede empezar esa relación, digamos, de perfilamiento del cliente, perfilamiento del producto. También se puede hacer por los fondos privados. Y también se puede hacer por las AFPs, por ejemplo. Si usted tiene su AFP donde está cotizando mes a mes, también puede ir allá y decir, oiga, quiero un fondo de pensiones voluntarias. Los fondos, digamos, usted puede utilizar esos fondos como tema tributario y como tema de inversión netamente, digamos, compitiendo con los otros fondos de inversión colectiva. Entonces, yo creo que ese es el mecanismo como más sencillo y digamos, es un mecanismo que uno tiene que utilizar todas las armas de lucha. Entonces, yo tengo mi cuenta de ahorros, mi fiduciaria, mis fondos de pensiones voluntarias, un FIC ya mucho más agresivo, y uno tiene que establecer, digamos, un portafolio, así sea con un monto pequeño, pues diversificado y que le permita, digamos, tener unos rendimientos positivos. Incluso también hemos mencionado acá varias aplicaciones, pero también hay otra que se llama Mejor CDT, que lo único que usted tiene que hacer es igual, poner Mejor CDT en Google y ahí esa aplicación le sale, pues digamos, cuáles son los mejor CDTs, que es una inversión tranquila, segura, rentable y pues que no tiene mayor riesgo. Vamos a ver entonces a la gente qué le emberraca este tema o si finalmente la gente sabe algo de este tema. Vamos a ver. Que invertir en la bolsa de valores y en sus productos es un poco riesgoso, dice la gente. Que para invertir en la bolsa de valores o cualquier inversión en nuestro país hay que ser valiente, entre otras opiniones del público. Hoy quiero preguntarle a los colombianos, ¿a usted le emberraca invertir en Colombia? Veamos. No me molesta. Si uno genera empleo y bueno, igual con sus objetivos personales. ¿Y en qué invierte, por ejemplo, usted sus ahorros? Yo en finca raíz. ¿Y lo recomienda? Sí, total. La cantidad de impuestos que hay que pagar una vez hace uno una venta o una transferencia o cualquier tipo de inversión. Hay que pagar demasiado de la parte que uno considera que va a recibir. El gobierno se queda en buena parte con ese dinero. ¿Qué te emberraca de invertir tu dinero en Colombia en lo que sea? No obtener ganancias o las ganancias que espero.
¿Y ha ido mal? Algunas veces. ¿En qué has invertido el dinero? En bancos o en CDTs o etcétera. Éxitos en tu próxima inversión. Gracias. La verdad, uno se abstiene porque siempre hay bastantes factores que no garantizan esa inversión. ¿Te ha pasado? Sí. Pero seguirás invirtiendo en Colombia. Sí, claro, siempre. Vamos entonces a pasar también a hablar qué está pasando en las redes sociales. Tenemos una sección en donde en vivo y en directo te van a preguntar, pero antes de eso quiero retomar algo que dicen ahí y es sí, al final uno paga impuestos por trabajar, paga impuestos por invertir, paga impuesto por ahorrar, paga impuesto por respirar. Entonces, bueno, ahí uno qué hace, cómo hace para tener una inversión y no estar tan perjudicado con el tema de los impuestos. Ese es un tema importante, es un tema que trasciende no solo a la inversión del día a día, sino yo creo que es un tema que nos tenemos que replantear como país un poco. Y voy a empezar con eso porque realmente nosotros tenemos una estructura de impuestos bastante compleja. Bastante compleja y que además no está buscando que realmente esas inversiones en el país se queden en el país y generen empleo en el país. Entonces, ¿qué pasa? La última reforma, por ejemplo, tributaria, que desde AMB hicimos un análisis muy fuerte de la reforma porque veíamos que generaba unos riesgos importantísimos en la inversión, generó precisamente que inversionistas extranjeros se salieran de Colombia un poco y eso a la vez pues afectó un poco la dinámica del mercado. ¿Qué pasa? Un país debe tener unos impuestos que permitan y que sea rentable para la gente invertir en Colombia, para que la plata se quede acá. Y lo que pasa un poco, cómo funciona o por qué la inversión es tan importante es porque las empresas siempre están necesitando recursos. Entonces van a emitir acciones, van a emitir un bono, pero si nadie les compra esas acciones y nadie les compra esos bonos, pues no van a poder las empresas crecer, hacer una planta más grande, generar más empleo y nos quedamos siempre con una economía más pequeña y más pequeña y más pequeña y obviamente el mercado de capitales pues no va a ser tan dinámico como queremos. Entonces yo creo que hay un problema estructural con las tasas de impuestos a las empresas de 35%, que es de las más altas del mundo, obviamente con un nivel que el gobierno no responde a ese 35% de las empresas. Entonces hay un tema que nos tenemos que replantear y ojalá en las reformas tributarias siguientes entendamos que el ahorro y la inversión es el corazón del crecimiento económico y de una economía y si no lo promovemos, pues no vamos a poder hacer nunca ese tránsito a ser una economía desarrollada. Muy bien, ahora sí, Devan, ¿cómo se están moviendo las redes? Sol, pues en efecto los seguidores ya están lanzando sus preguntas a través de todas nuestras plataformas. Mire, en TikTok preparamos la siguiente nota para que usted allá en casa aprenda a tomar decisiones y sobre todo tenga en cuenta en qué invertir su dinero. No hay nada mejor que sacarle provecho a la plática que tenemos. Pues ojo al dato que le traigo hoy. Usted puede hacer inversiones de bajo costo en instrumentos financieros, costos que a veces usted asume comprando cosas que no son tan rentables. Por ejemplo, Mejor CDT recomienda invertir de 100 a 200 mil pesos en un CDT para que tenga una rentabilidad hacia más o menos un año. Y esto es más o menos lo que vale un tiquete de avión a Cartagena. O también invertir en finca raíz. Se necesitan aproximadamente 500 mil pesos, lo mismo que vale un microondas y una máquina para hacer waffles. Invertir en la bolsa por medio de aplicaciones de trading. Esto puede valer unos 3 mil pesos, lo mismo que vale un capuchino doble. Invertir en las famosas criptomonedas puede costar unos 10 mil pesos, lo mismo que vale una deliciosa salchipapa. ¿En qué está invirtiendo su dinero? Acá le tengo las mejores opciones siempre. De igual manera, también lanzamos una pregunta muy importante a través de Instagram que dice: ¿en qué instrumentos financieros invertiría usted? Acciones un 32%, CDT un 10%, finca raíz 34% y dólares un 24%. Ya nuestros seguidores están muy conectados lanzando sus preguntas. Pregunta a Liliana González desde Cúcuta: ¿cuánto tiempo hay que alimentar un fondo de inversiones para que sea rentable? Doctor Llano. Bueno, el tiempo depende realmente del objetivo que la persona tenga con ese fondo. Entonces, ahora hablábamos de que el asesor llega y dice: Sol Suárez, ¿cuál es tu perfil? Y le empieza a hacer un perfilamiento. Y en ese perfilamiento le pregunta, por ejemplo, ¿cuándo quiere retirar la plata? Y es muy distinto que Sol diga que lo quiere retirar en un año o que lo quiere retirar en 5, en 10 o en 20. Porque cambia totalmente, digamos, esos activos donde debería invertir Sol, ¿sí? Si lo quiere meter a un año, pues obviamente digamos que algo relativamente seguro, un CDT puede funcionar muy bien o deuda pública podría funcionar muy bien. Si lo quieren invertir ya para 20 años, yo sí necesito un portafolio que esté muy inclinado, por ejemplo, en acciones, ¿sí? Y toda esa dinámica pues depende entonces
Es como la respuesta típica que uno puede dar, depende del caso de cada uno, pero sí es muy importante que entendamos muy bien cuál es nuestro objetivo y con ese objetivo que el asesor nos brinde las mejores opciones para poder hacer ese portafolio pues de acuerdo a mis necesidades. Ahora, quiero una cuña que ahora que salió la encuesta me pareció buenísima. La gente salían dos en el top, finca raíz y acciones. Un tema de finca raíz es muy importante porque, o dos cosas con finca raíz. La gente piensa que finca raíz es una inversión supremamente fácil de manejar y eso, hasta que tiene un apartamento para inversión o una casa. Entonces se da cuenta que arrendarla no es tan fácil, se da cuenta que se dañan los tubos, se dan cuenta que gestionar inquilinos es un dolor de cabeza. Venderla es un dolor. Venderla después es un dolor de cabeza y todo eso tiene costos. Entonces al final si uno netea todo eso, la inversión tampoco es que sea realmente rentable. ¿Qué pasa? Que la gente tiene en la cabeza mucho, estoy viendo los ladrillos, entonces sé que la inversión está ahí. Ahí la cuña era que en acciones también existen inversiones en finca raíz. Uno compra una participación, por ejemplo, hay un producto que se llama Pay, ¿sí? Y van a salir más inversiones parecidas. Y en ese producto lo que hace es que Pay tiene muchas bodegas, muchas empresas, y lo que hace es que monta una participación pública para que las utilidades de todos esos arrendamientos pues entren también a todos sus accionistas. Entonces hay una forma de entrar a finca raíz también por el mercado de capitales. Entonces es muy importante, digamos, también saber esas opciones que hay. El Pay tuvo, digamos, unos movimientos por unos temas, digamos, de normativa, pero ya se ha estabilizado muy bien el precio y yo creo que también es una opción que vale la pena como mirar en ese tema de finca raíz. Doctor Llano, también preguntan desde Girardot Juan González, ¿desde qué monto puedo empezar a invertir en acciones? No, los montos sí son muy bajos. Realmente las plataformas, sobre todo más públicas, tienen montos de 50.000 pesos para empezar a invertir en acciones. O incluso si son fondos de inversión colectiva, también se puede, digamos, una participación muy chiquita y los fondos son bastante bajos. O sea, los límites para poder invertir son bastante bajos. Entonces la invitación sí es aprovechar ya que la tecnología llegó, está acá, está en nuestro celular y lo importante ahí es poder utilizar pues esas herramientas para invertir en acciones. Si es experto en acciones, maravilloso que lo haga directamente. Si no, pues a través de los fondos de inversión colectiva o los fondos de pensiones voluntarias, de pronto puede ser un aliado mejor para esos escenarios. Bueno, Jorge, yo tengo un montón de preguntas, pero se nos acabó el tiempo, entonces ya me toca parar aquí. Pero antes, la última, que no lo puedo dejar ir sin esto. Y es que normalmente cuando se mueven las acciones en Colombia o cuando se mueve el dólar en Colombia, los periodistas económicos buscamos a los analistas del mercado y les preguntamos, bueno, ¿ustedes qué están viendo y qué es lo que está pasando? Lo que algunas personas hacen es atacar al periodista, porque sí que me han atacado en los últimos 2 años, es cuando les muestro y les digo que según los analistas y según lo que están viendo en el mercado, sí influye mucho la política en el valor de las empresas y en el valor de las monedas como el dólar. Entonces, diferentes trinos, diferentes mensajes, diferentes posturas, incluso diferentes decisiones de regulación, pues hace que los inversionistas, el dólar, las monedas y todo se mueva y además se mueva o afectando mucho o beneficiando mucho según el tema. Explíquenos, por favor, entonces, qué pasa si tenemos ese tipo de mensajes y por qué razón el mercado sí se mueve, tanto las acciones como el dólar, cuando un presidente o cuando un gobierno toma decisiones. Es muy importante tener, digamos, claridad de cuáles pueden ser las decisiones de gobierno que pueden afectar o no a las empresas. Entonces, por ejemplo, algo muy claro, Ecopetrol, ¿sí? Si normalmente decimos no vamos a explorar más, no vamos a hacer más contratos, o cambiamos decisiones de gobierno corporativo, que son muy importantes como lo de la junta directiva, pues claramente los inversionistas pueden decir, oiga, esta empresa yo no le veo claridad de dónde va a salir la utilidad a futuro. Ahorita decíamos que parte de las acciones o cómo se debería valorar una acción es las utilidades de futuro a precios de hoy. Si yo no hago exploraciones, si yo no hago eso, pues ¿cuál va a ser la utilidad a futuro de una empresa como Ecopetrol que le va a transmitir después eso a sus accionistas, por ejemplo, los accionistas minoritarios? Entonces ahí es un ejemplo clarísimo de temas que pueden generar incertidumbre. Si yo también estoy cambiando los impuestos, los dividendos, por ejemplo, son después de pagar impuestos. Y si yo digo que ahora los impuestos van a ser 3 veces más para las empresas, o voy a hacer una sobretasa al sector bancario o al sector financiero, pues ¿qué me va a pasar con las utilidades a futuro? Pues también se van a bajar, entonces yo también se me va a ver afectado el precio de mi acción. Entonces todos esos mensajes, y un poco lo que se ha dicho es, necesitamos mensajes claros que eliminen la incertidumbre, ¿sí?
porque además, bueno, y esto le sumamos además el tema fiscal, porque también una parte que decíamos son bonos de deuda pública. Es más, el mercado de capitales es mucho más importante en el mercado de deuda pública que en acciones. Acá nos enfocamos mucho en acciones, pero el mercado de deuda pública es muchísimo más veces que acciones. Y en ese mercado pues es muy importante, por ejemplo, que la gente confíe en que el gobierno va a tener los recursos para pagar esa deuda que está adquiriendo. Entonces, estos mensajes claramente afectan y lo importante es que mandemos mensajes contundentes de respeto a la regla fiscal, de respeto a la política futuro pues, que va a pagar la deuda y sobre todo también de reglas claras para el sector privado. Y con todo eso sobrevivimos. Vamos a sobrevivir, este mercado todavía es muy resiliente y tenemos mucho para crecer y para crecer no solo como empresa, sino como país. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar acá, de nuevo por confiar en estos espacios y pues por supuesto lo vamos a seguir llamando para que nos instruya sobre todo este mercado de capitales. No, a ustedes, me encanta este formato y nada, ojalá salga todo muy bien con esta iniciativa y con este programa. Gracias. Y a ustedes también recuerden que si son emprendedores y tienen un emprendimiento y quieren mostrarlo al mundo, pues nosotros lo hacemos por ustedes. Y si ustedes tienen una empresa y definitivamente quieren mostrar su responsabilidad social y lo que hacen por este país, también nos envían el material y nosotros lo mostramos por ustedes. Este es el caso de Artesanos de Colombia. Estoy hablando hoy con los artesanos del municipio del Guamo, Tolima. Mire, este abanico para el calor de Bogotá por estos días. También hay individuales y también hay sombreros. ¿Me recuerda su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Lady Lorena Vargas Perdomo. Soy artesana del municipio del Guamo. Vengo en representación pues de todos los artesanos de allá del barrio El Carmen del Guamo, Tolima. Y bueno, acá en la Feria de la 93. ¿Hace cuánto empezaron ustedes con esta idea de negocio? Me parece muy bonito esto. La verdad se le da como un valor agregado hace unos años para acá porque de todas maneras esto viene de nuestros antepasados. ¿Cuánto cuesta este abanico, por ejemplo? Ese abanico vale 15.000 pesos. 15.000 pesos. Ahora, ¿cuánto cuesta este individual y qué material es? Eso es en palma real, pues el juego de individuales de 6 en ese material te vale 120.000 pesos. Pues eso es un proceso siempre porque pues el palmero lo baja ya y nosotros le hacemos el proceso, toca ponerlo a solear unos días, luego al sereno, ya de ahí empezamos a trenzar. Por lo menos ese individual que su merced cogió, la trenza se llama corroncho. Bien. ¿Y este sombrero qué material es y cuánto cuesta? Ese lo estamos dando por 50.000 pesos. 50.000 pesos. ¿Y también tiene muy buena duración? No es que en un año se me acabe. No, no señor. Obviamente el sombrero sí dura hartísimo. Bien, y en redes sociales, ¿cómo podemos encontrar el taller de ustedes? Claro, sí señor. Pues mi taller lo puedes conseguir en redes sociales. Se llama La Palma y su Arte. La Palma y su Arte. Bien, muchos éxitos. Muchas gracias, sí señor. Gracias a ustedes. Artesanos de Colombia en Tolima, artesanos de Tolima. Con esto entonces me despido, con estas muy buenas noticias me despido. Espero que ustedes por favor sigan regando la bola. Economía al alcance de todos es un programa que está hecho para ustedes, para que todos podamos entender mucho más la economía, para que la acerquemos y como siempre les digo, para que tomemos mejores decisiones. Que tengan feliz noche. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.